Pues bien, buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente con Etelio y sus vídeos. Bien, ¿qué tema me trae esta tarde? Esta tarde me trae la continuación de lo que es la historia argentina en el periodo posterior a 1853. En este caso sería desde 1859 en adelante. Hago una pequeña recapitulación para arrancar desde lo que serían las famosas batallas, las importantísimas batallas de la historia argentina, entre los bandos existentes en ese entonces, o el último escenario del enfrentamiento entre los que serían los unitarios y los federales, que son la batalla de Cepeda y la batalla de Pavón. Como ya habíamos visto, ¿qué había sucedido en Buenos Aires? Se había separado, no se había aceptado la Constitución de 1853, esa Constitución hecha así en 10 días, un poco a los apurones y copiada casi textualmente de la Constitución norteamericana de California. Pero Buenos Aires estaba fuera de la Confederación. Esto había engendrado un enfrentamiento entre los dos bandos. Ya dentro del mismo liberalismo ya no estamos enfrentados, ya no existe un enfrentamiento entre lo que serían los liberales versus los no liberales, o cierto residuo de lo que habría sido la tradición hispánica, que más o menos podría haber guardado algún tipo de coincidencia con los federales. Ya acá se trata de enfrentamiento entre liberales versus liberales. Liberales que no quieren la federalización de Buenos Aires versus los liberales que sí quieren la federalización de Buenos Aires, la incorporación de la misma. Resulta que en el vocabulario iniciado de los muchachos de esta época se les llamaba crudos o cocidos. Vocabulario muy interesante de analizar, porque digo de iniciados porque las sociedades secretas de ese momento le daban el mote de crudos a los que querían la separación de Buenos Aires, como si dijéramos no sabían que Buenos Aires tenía que ser parte, no estaban iniciados en el plan de la construcción del Estado argentino. Y los cocidos, por supuesto, los nacionales, que estaban dirigidos por Mitre. Los autonomistas después van a estar muy caracterizados por la figura de Adolfo Alsina, el alcinismo y el mitrismo. Bueno, ¿qué sucede en Cepeda y en Pavón, que son dos batallas muy importantes? Acá es donde yo hago la interpretación, por supuesto, de que la mediación norteamericana y de las sociedades secretas a las cuales pertenecían Mitre y Urquiza, los dos líderes del bando unitario y federal, podemos decir, último escenario de ese enfrentamiento. La mediación norteamericana y de las sociedades secretas, pienso yo, que hacen que en la batalla de Cepeda la derrota de Buenos Aires sea una derrota ingenua. Mitre se lanza como con un optimismo demasiado vehemente y se termina metiendo en medio de las tropas de Urquiza, es decir, la victoria termina siendo muy fácil. Pasa algo en la Argentina, como la reacción. La historia oficial argentina en 1870 en adelante fue la historia hecha por Mitre. Entonces los unitarios, los liberales eran los salvadores, bondadosos, eran la civilización, y los otros eran los salvajes y bárbaros, empezando por Rosas. Pero después vino una reacción contra esa historia y casi que pasó a ser que los federales eran los buenos y los unitarios eran los malos. Desgraciadamente acá los enfrentamientos dialécticos siempre tienen ese carácter moral, donde uno pasa a ser el bueno y justificado y el otro el malo y opresor versus oprimido. Entonces no se habla mucho de que Cepeda se entregó Mitre, porque la derrota de Buenos Aires, el triunfo del federalismo, bueno, es como que se supone. Sí, no sé si se supone, pero fue un enfrentamiento un poco ridículo. Primero que hay un tipo que se llama
Yates, algunos le ponen nombres distintos, que interviene en las dos batallas y reúne a los dos contendientes, es decir, hace de mediador. De hecho, en Pavón se van a reunir en un barco norteamericano antes de la guerra. Donde parece ser que acá se arreglan el resultado de la batalla. En esta tenía que perder la Confederación. Perdón, tenía que ganar la Confederación, perder Buenos Aires, derrotar a Buenos Aires para que Buenos Aires se incorpore. La reforma de la Constitución y la incorporación a través del Pacto de San José de Flores es ese mismo año, 1859. La reforma se va a hacer el año siguiente, 1860, porque se le da lugar a Buenos Aires que reforme la Constitución, y en Pavón parece que tenía que ganar Buenos Aires, que era más difícil porque tenía un ejército mucho menos preparado, y ahí es donde va a suceder el lamentable, triste, curioso episodio del retiro de Urquiza. Urquiza se retira diciendo que no soportaba ver sangre derramada entre hermanos, se vino a dar cuenta en ese momento justo, da algunas excusas oficiales, se retira, deja al resto del ejército esperando vanamente y le entrega la victoria a Mitre. Las dos batallas tienen pintas de ser batallas arregladas, de ser batallas habladas antes de tiempo, siendo que uno conoce los antecedentes de Urquiza y de Mitre y sabe que no eran trigo limpio, se cansaron de hacer conspiraciones, este tipo de encubrimientos acordados previamente. Por lo menos esa es la opinión mía, lo que yo he sacado como conclusión después de estudiar estos temas a lo largo del tiempo. Buenos Aires es incorporada por la derrota en Cepeda y domina por la victoria de Pavón. Y acá, si bien van a seguir divididos hasta 1880 y los autonomistas van a seguir trayéndole problemas a Mitre, Buenos Aires maneja la Confederación, o lo que era la Confederación Argentina. Uno de los tres nombres oficiales que tiene la Argentina según la Constitución de 1853. De aquí en adelante, derrotado ya definitivamente, entregado el federalismo por Urquiza, los liberales se hacen del país. Y algunos dirán, porque está muy de moda esto ahora que están surgiendo liberales por todos lados, en reacción al estatismo, esto no eran verdaderamente liberales porque hicieron un montón de leyes. Bueno, el liberalismo absoluto es ridículamente impracticable. Estos eran liberales en tanto en cuanto entendían que el orden social salía de la razón humana sin respetar ningún tipo de orden por fuera de la razón humana, como lo dije la vez pasada. En ese sentido eran liberales. No eran liberales respecto a un respeto sacrosanto de la libertad humana individual, porque eso no existió nunca. Son muy pocos los episodios donde podemos encontrar un teórico que sostenga, y vamos a ver que en 5 o 6 palabras más adelante se contradice. La libertad absoluta no solamente es impracticable, sino que dada la naturaleza humana, cosa que se han preocupado muy poco en estudiar muchos, es impracticable, es ilusorio y hasta peligroso en algunos casos, como vamos a ver en el tema económico. Entonces, estos liberales, que eran liberales en ese sentido, en realidad se querían liberar de dos cosas, del orden natural y del orden religioso, particularmente del orden religioso imperante, que era un orden de fuerte carácter autoritario, propio de una decadencia de la mentalidad católica de post-tridentina, es decir, después del Concilio de Trento del siglo XVI. Y esta gente, vamos a tomar los buenamente intencionados, creían que copiando las leyes o estableciendo leyes liberales todo el progreso se iba a producir solo, que bastaba copiar leyes extranjeras, organizar países como se organizó Estados Unidos, con el establecimiento de ciertas garantías y libertades, y el resto llegaba solo. Ahora, cuando no querían establecerse ese tipo de libertades, había que obligarlos a través de la fuerza. Esta reconversión de las tradiciones propias de cada país a un solo modo de entender
al estilo liberal, o al estilo de los pensadores liberales que fue ilustrados y que fueron alma de la Revolución Francesa y los que ya vinieron haciendo progresar el pensamiento a lo largo del siglo XIX. Este proceso de reconversión, de transformar a todos los países bajo un molde único, normalmente copiado de los Estados Unidos, se va a llamar modernización. Y acá es donde no hay que caer en el juego de lo que eran los unitarios y los federales. Del federalismo va a quedar lo que intente copiar el federalismo norteamericano. Es decir, el federalismo va a significar el modelo norteamericano como copia. Y el unitarismo va a significar copiar quizás un centralismo más de tipo francés, sin meternos en determinarlos, pero los dos van a coincidir en el ideario liberal, renegando de las tradiciones propias hispánicas, católicas de nuestra Argentina. Es decir, no se hicieron las leyes a partir de la idiosincrasia nuestra, sino que se censuró la idiosincrasia nuestra a partir de leyes, principios universales traídos de otros países, que ellos pretendían ser universales. Esa modernización, esa avergonzarte de lo que vos sos porque eso es incivilizado y tender hacia el progreso que consiste en copiar el ideario liberal triunfante en Estados Unidos o en Francia, se llamó modernización y tuvo dos elementos, dos armas para imponerse. Uno por la fuerza y el otro por la persuasión, podemos decirlo así. Uno a través de la ley, obligando, mandando, la parte que se llama coercitiva, y la otra a través del adoctrinamiento. Entonces, a través de esos dos elementos, te obligo con la ley y te adoctrino con el sistema educativo, porque el que sea tan ingenuo de pensar que el sistema educativo se gasta tanto dinero en establecer un mecanismo de educación compulsiva y obligatoria en todo un país, se hace por la bondadosa buena intención de que las personas se puedan acceder a una cultura, y pues bueno, está viviendo en el mundo de Mi Pequeño Pony, lo siento mucho. No es así, se hace porque así se controlan las cabezas de las generaciones futuras. Y uno dirá, bueno, sos un perseguido, ¿cómo estás diciendo esto? Y si no, no lo harían obligatorio y monopolizado por el Estado. Establecería un régimen mucho más, si vamos al caso, como gustan esa palabra hoy, mucho más libertario, y jamás existió eso. Siempre el Estado trató de monopolizar la educación como diciendo, no, yo no voy a dejar el adoctrinamiento de las generaciones futuras en manos de cualquiera. Lo voy a dirigir y manejar yo. A uno tenga que pagar, hasta haciéndole el favor de pagarlo, en tanto y en cuanto yo lo controle. Esa modernización se va a empezar a incorporar en Argentina desde la presidencia de Mitre de una manera mucho más efectiva. Y esa presidencia va a tener estos ítems que yo puse como características principales. La pacificación, entre comillas, por supuesto, que ya voy a explicar lo que era, la organización de los poderes estatales, de los resortes del control del Estado sobre la población y el marco legal, y lo que se llamó el progreso, que acá en la presidencia de Mitre se va a manifestar sobre todo con la llegada de los ferrocarriles y la extensión de la red ferroviaria. Después en otras presidencias se harán otras cosas. El progreso significaba, como decía Alberdi, traer capitales extranjeros a una costa de endeudarse. Y si bien en la presidencia de Mitre la ley va a tener mucho más peso que la obra de la educación, que va a ser más bien propio de presidencias como la de Sarmiento o la de Roca, se comienza todo este proceso, ¿no? de modernización, cambiarle la cara a la Argentina de modo de renunciar a nuestra propia idiosincrasia, adquiriendo una nueva manera, una manera teórica, empezada desde cero o copiada desde otros países, creyendo que esas leyes producirían por sí solas el bienestar de la República. Y el último punto es la Guerra del Paraguay, que comienza durante la presidencia de Mitre, con la infame, por las tremendas consecuencias que tuvo, Tratado de la Triple Alianza del 1 de mayo de 1865. Bien, ¿a qué se le llamó pacificación? La pacificación mitrista fue establecer una especie de tutelaje militar en todo el país, dirigido por
generales como Paunero, Wenceslao Paunero, Tomás de Redondo, Sandes y Flores, y me estaré olvidando de algún otro, que se dedicaron a la persecución de la oposición que todavía siguiera existiendo en la Argentina de los caudillos federales. Es conocida en esta época la persecución, ejecución, traición, muerte de don Chacho Peñalosa, que ya no era un caudillo de del contenido mental, podríamos decir, o del bagaje del ideario de un Quiroga, de un Rosas. Eran bastante más condescendientes con el liberalismo, sin embargo se los persiguió hasta la muerte. Y va a haber una matanza. Acá no quiero entrar en victimizaciones ni nada de eso, pero fue real. Una matanza de la que se recuerda bastante poco, que por ejemplo le hizo escribir a Sarmiento sobre Mitre esas famosas cartas, que todo el mundo que investiga un poquito las repite, de no ahorre sangre de gauchos porque es un abono útil para la República. Cartas que están guardadas, es decir, es documentación incuestionable, ¿no? No es una suposición de fuentes perdidas. Esta pacificación va a ser muy triste y yo le atribuyo la liquidación de una buena parte de la población de Buenos Aires que después fue reemplazada por inmigrantes, haciendo, como yo dije, perder hasta la tonada propia que habrá tenido Buenos Aires en algún momento que nadie la registró, pero que ahora es la de los italianos. Entonces, esa pacificación muy triste, pero que se dio en todo el país, se encargó de liquidar los restos de oposición. Por eso digo que es tan importante Pavón y el dominio de Buenos Aires, liquidar toda oposición. Muere el federalismo, se acaba el federalismo. Lo que quedara de Urquiza ya no se puede llamar federal. Lo estamparon en las leyes, no se cumplió casi nunca el federalismo en la Argentina, y ya está. El segundo punto es la organización estatal, que tiene las particularidades siguientes. El plantear la federalización de Buenos Aires, que no se va a poder hacer más que con una ley de residencia temporal, donde las autoridades residan, patear el problema para más adelante durante un tiempo. El proyecto de los códigos civil y penal, el civil de Dalmacio Belsarfield y el penal de Carlos Tejedor, pero acá hay una particularidad que por ahí pocos saben. El Código Civil se basó, para decirlo así de manera eufemística, en el Código brasileño del Imperio brasileño. Fue copiada de una traducción del proyecto de Código Civil brasileño, que a su vez estaba inspirado en otros códigos europeos. Y el penal también se lo copió casi textualmente en lo que se consideraba la vanguardia de las cuestiones penales internacionales, que era la Constitución de Baviera, de Alemania, ¿no? Así que ni en eso fuimos originales, no se hizo un código a partir de nuestras convicciones y idiosincrasia propia, sino que se copió del extranjero, como la Constitución. Y el tema del progreso, en el cual me quería detener un ratito, que consistió en cumplir el plan alberdiano, ¿no? El de traer indiscriminadamente capitales extranjeros, creyendo que los más ingenuos, ¿no? Creyendo que trayendo capital extranjero se produciría solo el progreso, vendrían los capitales norteamericanos desinteresados o ingleses, particularmente ingleses en esta época, y vendrían a hacer el progreso de manera desinteresada, generosa y noble. Por supuesto que de ingleses tenían muy poco estos capitales, eran capitales internacionales radicados en Inglaterra, y acá vamos a tener el episodio de los ferrocarriles. Se empieza a tender de manera apresurada y como rabiosa, furibunda, se produce la extensión de la red ferroviaria. Una red ferroviaria que en estos momentos va a tener la característica, eso lo puede comprobar cualquiera viendo un mapa, de nacer todas en Buenos Aires y extenderse hacia lo que ellos despectivamente llamaban, hasta el día de hoy se puede ver mucho en el fútbol, ¿no? El interior. Esa cosa que está después de Buenos Aires que no sirve para nada. Y extendieron la red ferroviaria hasta el punto que era prácticamente un abanico que culminaba en Buenos Aires.
y que servía para llegar hasta los últimos rincones del país. Va a ir llegando, por supuesto, con los ferrocarriles central y el ferrocarril oeste, por ejemplo, que va a ser una empresa argentina, cuando surja una oposición a partir de capitales que no estén monopolizados por los ingleses, el gobierno nacional va a hacer todo lo posible para liquidarlo o comprarlo y entregarlo a los capitales extranjeros. ¿Qué beneficio se le dio al ferrocarril central argentino? Acá dice, vamos a leer, esto está sacado de la historia argentina de 21 tomos de José María Rosa, que a mi juicio me parece la historia más honesta que se ha escrito, no imparcial, ya como cada uno tiene sus parcialidades, pero es muy honesta en cuanto al tratamiento de las fuentes. Ferrocarril Central Argentino dice que en septiembre de 1854, ya en presidencia de Urquiza, el gobierno de la Confederación contrató al ingeniero norteamericano Alan Campbell para estudiar el trazado y financiación de una línea ferroviaria del litoral a Córdoba. Ahora, este informe, dice, está además enriquecido por un decreto que autorizaba a José Buchenthal a contratar la construcción de una línea ferroviaria. Bueno, la Confederación, cuando se derrumba más adelante, y ya funciona lo que sería el Congreso Nacional, se reúne en Buenos Aires y dicta una ley el 5 de septiembre de 1862, ya en la presidencia de Mitre, autorizando la contratación de la línea Rosario y Córdoba. No importan los pormenores ni quién era el contratista, a veces sí. Hay una empresa acá inglesa que se llama Wheelwright, cuyo abogado curiosamente es Alberdi. Qué casualidad. Pero bueno, Alberdi dice, por ejemplo, vamos a un caso particular, esto ya que me metí en lo de Alberdi. Buchenthal viaja a Europa y no encuentra capitales que quieran arriesgarse en esta empresa. Alberdi, ministro de la Confederación y amigo del norteamericano William Wheelwright, gerente del ferrocarril de Copiapó a Caldera, que se encontraba en Londres, se interesa ante su gobierno para dejar el negocio a Wheelwright. Ganó la concesión misteriosamente porque su crédito y respetabilidad son mayores que los de Buchenthal. Alberdi, por medio del ministro Gutiérrez, sostiene a Wheelwright y el presidente carrila a Buchenthal. Bueno, se pelea, termina ganando Wheelwright. ¿Qué ventaja se le da a este consorcio extranjero que viene a establecer ferrocarriles acá? Se le da el 7% de ganancia garantizada por el Estado. ¿Qué significa el 7% de ganancia? Que si mi empresa da pérdida o yo hago que dé pérdida, el Estado me financia hasta que me dé el 7% de ganancia. El Estado me garantiza que yo voy a ganar el 7%. Segundo, se les entregan en distintas maneras de 1 a 5 leguas de alrededor de la vía, del trazado de la vía. Y cuando dice acá, acá está, a partir de 2 leguas de la estación de Córdoba y 1 de cada pueblo de tránsito, se concederían 20 cuadras a cada lado del camino, en propiedad perpetua. Y se entregaban esos terrenos, libres de todo gravamen, expropiándose los que pertenezcan a particulares. Respeto enorme y sacrosanto de la propiedad privada que existía. Y acá donde uno dice, esto es una contradicción contra del liberalismo, que no respeta la libertad de la propiedad. No, señor. El liberalismo sostiene que el intérprete de las libertades y de los derechos es el Estado. Los particulares no tienen nada más que ceder su poder al Estado. El Estado es el gran padre de una perpetua minoridad etaria de su población. Es decir, el Estado es siempre el padre tutor de una población que siempre es considerada menor de edad y que no puede ejercer sus derechos. Los ejerce el Estado en nombre de ellos. Ese es el liberalismo. Esos son los derechos humanos y esos son toda la cátedra de derechos internacionales y nacionales existentes. Los ejerce el Estado, no los ejercen las personas. Las personas no pueden ejercer los derechos por sí mismas, sino a través de los representantes, a través del Estado. Y hasta cuando vas a juicio los ejerce un abogado a través tuyo. Es la trampa del sistema representativo. El Estado considera la propiedad sagrada hasta que el Estado considera que ya no es más sagrada. Él interpreta la libertad y los límites de esa libertad.
Si al Estado se le antoja expropiarte, te expropia. No tenés derecho contra el Estado. Nadie tiene derecho contra el Estado de, por ejemplo, conservar mi propiedad. La propiedad te la empeña, te la presta el Estado. Cuando considera que no te la saca. No hay un derecho, volvemos al tema de por qué es el liberalismo, la importancia del liberalismo. No hay nada que esté antes de las leyes emanadas por el Congreso. No hay una ley natural que el Congreso deba respetar y sujetarse como en la antigua Roma, donde yo no podía pasar por encima de la propiedad de la familiar. Era inviolable, era sagrada. No existe. Ese es el liberalismo. El liberalismo sostiene las leyes que salgan de la razón de los representantes, que representan a las demás razones y ejercitan la libertad de las personas, no deben respetar ningún orden que esté por encima de ellos. Ni el divino, ni el humano, ni el familiar, ni nada. Hacen y deshacen las leyes en tanto y en cuanto el capricho de la libertad de los representantes consideran necesario. Es la tiranía más absoluta del sistema representativo, del representante sobre el representado. Y eso tiene raíces muy antiguas que terminan hasta en Calvino, pero no me quiero meter. Así que este por el tema de la propiedad, ¿no? Se les regalaba esas leguas, y si el Estado le quiere expropiar a los particulares, regalárselo, ya está haciendo uso de la libertad, interpreta lo que es la libertad y el uso de lo que es el respeto a la propiedad. La propiedad es respetada en tanto en cuanto el Estado decide, interpreta que hay que respetar la propiedad. Quiero que quede claro esto porque hoy existe mucha imaginación respecto a las libertades personales y las libertades y los derechos humanos, ¿no? Así que bueno, y la garantía del 7% de ganancia, el regalo de esas tierras que va a hacer que además estas empresas se encarguen de ser terratenientes y más adelante empresas como es rurales, empresas de exportación, le va además dar garantías libres de gravámenes a todo lo que sea material, el material que es traído del extranjero para construir los ferrocarriles. Se le da todo, más o menos como hoy se hace con las empresas extranjeras que vienen acá, se les da todo tipo de favores. Acá el que tiene problemas es el pequeño y mediano empresario nacional, que se ve abarrotado de impuestos y al poco tiempo y obligado a endeudarse con la usura legalizada por el mismo Estado, gracias a sus leyes, hasta que el punto que no puede pagar más o es expropiada, como pasa en algunos casos, o es absorbida por capitales más grandes, que el Estado no va a tener ningún problema de entregar. Lo último es la Guerra del Paraguay, que merece un capítulo aparte. Recomiendo el libro de José María Rosa sobre la Guerra del Paraguay, que es extensivo y muy claro. Pero bueno, Argentina se va a unir contra un gobierno enemigo, para decir así, de los poderes internacionales, que era el de Paraguay. Paraguay en ese momento era un país muy próspero, era un país que había tenido solamente 3 gobiernos desde 1810, que decidieron desconocer las autoridades de Buenos Aires y constituirse como una república separada. Tuvieron el gobierno de Gaspar Rodríguez Francia, de Antonio López y el de Francisco Solano López. La estabilidad política, que para los liberales es un horror porque no había elecciones, no había cambio de gobierno, periódico, tenían una estabilidad de gobierno que había producido una prosperidad única en toda Sudamérica. Paraguay tenía más del doble de la extensión que tiene ahora y era un ejército muy poderoso. Se van a unir Uruguay, Argentina y Brasil contra el Paraguay en ese infame tratado de la Triple Alianza, y que, entre otras cosas, lo más llamativo, lo más conocido de esta guerra es que le exterminaron 1 millón de paraguayos. De 1,5 millones de habitantes murieron 1 millón de personas y mataron selectivamente a los varones entre 15 y 45 años, es decir, la parte activa de la población. Dejaron casi despoblada el Paraguay, que no se recuperó demográfica, cultural y económica y socialmente más de esto, por supuesto. Cualquier país es liquidado con un vacío así poblacional. Bueno, esto es lo más relevante de la presidencia de Mitre, y posteriormente le seguirán las de Sarmiento Avellaneda, que dejaré para otro vídeo. Pues bien, aquí nos finalizamos este intento de acercamiento a la historia de Argentina, y pues bien, dejale like y suscríbete al canal, como tendría que hacer más de colombiano. Pues adiós.